Hola a todos. Hoy es viernes 2 de junio de 2026 y nuestros queridos amigos, el coronel Wilkerson y Larry Johnson, están aquí con nosotros. Bienvenidos de nuevo. Hola, ¿qué tal? Agradezco la opción breve de hoy. Por cierto, es todo lo contrario. Tú vas con el rojo. Hay equipo rojo y equipo azul. Ustedes eligen. Larry, ¿recuerdas que anoche estábamos hablando de lo que está pasando en Oriente Medio y dijiste que quizá podrían atacar a Irán? Podría ser. Hablábamos de las posibilidades. Una era negociar o algo así, algún tipo de acuerdo. Uno era el de nuevos ataques en camino. Ahora mismo parece que el tono es un poco más positivo que anoche. Lo que sabemos por los medios iraníes, Mehr News, recordando lo que pasó anoche, intentaron de algún modo desviar unos petroleros o buques comerciales que cruzaban el estrecho de Hormuz, pero fueron atacados por los iraníes. Así que anoche no pasó nada. Cierre total del estrecho de Hormuz. Hoy hemos sabido por los medios iraníes de un nuevo plan de 14 puntos o memorando de entendimiento. Lo firmarán Estados Unidos e Irán. Y si mira los puntos de este memorando, básicamente es el mismo plan de 14 o de 10 puntos que Irán ya había preparado. Según supimos anoche por fuentes iraníes, dicen que llevan 2 semanas intentándolo. Prepararon el texto y lo enviaron a Estados Unidos. Estados Unidos intentó añadir algo más, puntos o modificar algunos del plan iraní, pero entonces Irán se negó. Después vino el ataque al Líbano, luego el de Irán y la respuesta iraní. Entonces Estados Unidos envió a la delegación catarí a Irán para decir que aceptaban prácticamente el mismo texto que habían enviado. Vamos a eliminar esas modificaciones o puntos adicionales que intentamos imponer en el texto. Bueno, aquí estamos. Esto es lo que informó Mer News. El alto el fuego permanente e inmediato en todos los frentes, incluido Líbano. El mismo punto que vimos en el plan de 10 puntos. Bien, empecemos. Larry, adelante. ¿Cuál es tu lectura de lo que está pasando? ¿Mencionaron los 14 puntos? Sí. ¿Puedes pasárselos a los de adelante? ¿Los puedes leer? Sí. Te lo pregunto por este periódico de derecha en Israel. Israel Hayom dice que Irán ha accedido a entregar su uranio enriquecido. No me lo creo ni un segundo. Acabo de enviarlo, Larry. Acabo de enviarlo. ¿Por Telegram? Sí. Bueno, déjame echar un vistazo. Sí, mira, me lo han dicho unos amigos. En el ejército sí, pero no sé bien cuándo. Pero ayer Estados Unidos iba a realizar lo que algunos llamaron ataques puntuales, que estaban dirigidos al estrecho de Hormuz, pero con instrucciones estrictísimas de no atacar lo que llaman objetivos de doble uso. Objetivos como puentes y centrales eléctricas, líneas eléctricas, etcétera, para que pudiera tener un uso militar o pudiera tener de uso civil, pero que esto se iba a prolongar 3 o 4 días. Pero luego, posterior a eso, o no sé si fue posterior o anterior, Trump aparece y dice, estamos por firmar este acuerdo de paz. Vale. Si dan la orden de suspender la acción, parece que ordenaron suspenderla porque no hubo, por lo visto, ningún golpe simbólico. Ataques de ayer, o sea, de madrugada, horas en Irán, y bueno, ya sabes, ya veremos qué pasa hoy. Porque ya sabes, en Teherán ya es avanzada la tarde, y si algo pasa esta noche, J.D. Vance debería firmar. Tendría que estar en el extranjero, pero Trump. Me voy de la ciudad mañana, supongo, rumbo a la cumbre del G7. Bueno, yo, según tengo entendido, según la Constitución, no puedes tener al presidente y al vicepresidente fuera del país al mismo tiempo. Alguien tiene que quedarse en casa y ocuparse de las cosas. Así que, pero, ya sabes, al parecer esto va avanzando. Me sorprendería muchísimo que Estados Unidos lo firmara
sería una grata sorpresa. Sí. Carl, el primer punto es este. Alto el fuego permanente e inmediato en todos los frentes, incluido el Líbano. Acabamos de saber que los israelíes están emitiendo una especie de aviso de evacuación en el sur del Líbano. Quieren bombardear algunas ciudades o pueblos de la zona sur. Ahora mismo no recuerdo los nombres. Pero los israelíes iban a atacar hoy dos de estos pueblos o ciudades. Y al examinar el plan, coronel, no hay nada que contemple el programa nuclear iraní ni el programa de misiles iraní. Lo dice todo de lo que pasó tras la firma de este memorando de entendimiento. Pero el primer punto es, creo, el más importante. Este alto o este cese de la guerra en todos los frentes. Tu interpretación de eso. Bueno, mi idea de un alto el fuego o del cese de la guerra en todos los frentes es que se para todo. Te plantas, haces correr la voz y te plantas. Ya hemos visto antes que no entienden. Entendemos qué significa un alto el fuego. Y Bibi Netanyahu ha demostrado que él tampoco. De hecho, aprovecha los altos el fuego de forma retorcida para causar más daño que antes de que se firmara. Entonces, ¿cómo se hace lo que acabas de plantear? No tengo la lista a mano, pero me dijiste cuál era el primer punto. Si Israel no piensa detener lo que hace en el Líbano, para Irán eso no tiene sentido. No creo que puedas avanzar en esa lista, diga lo que diga sobre los demás. Oportunidad, si no va a haber un alto el fuego, o al menos uno que aparente sostenerse y extenderse al Líbano. Y me queda bastante claro que Netanyahu, con los problemas políticos que tiene, no va a llegar a hacerlo. ¿Cómo sales de ahí si no es haciendo como si nada? No creo que Irán lo haga. Creo que tienes el micro silenciado. El segundo punto, Larry, es sobre Estados Unidos. Compromiso con la no violencia, la no injerencia en los asuntos internos iraníes y el respeto a su soberanía. Creo que lo digo porque, viendo lo ocurrido en los últimos días, como ve, las fuerzas de seguridad iraníes se han incautado de muchísimas armas y de mucho material. Y eso se ve mucho en los medios iraníes. Al mirar las imágenes, muchas armas, como mencionó Donald Trump. Y creo que básicamente hablan de cómo Estados Unidos intenta manipular el Kurdistán iraquí, porque recordarás que mientras Estados Unidos atacaba a Irán, Irán atacaba a Erbil en el Kurdistán iraquí. Sigue. Ya no, solo iba a decir que justo eso explica el... Mira, tuvimos 3 o 4 seguidos. A ver, el último ataque fue el miércoles, hoy es viernes. Así que el miércoles, el martes, el lunes, ya sabes, Irán les estaba pasando factura. Y en el Kurdistán iraquí apuntaban, estoy seguro, a una base de la CIA, que la CIA participó activamente en el suministro de armas y adiestramiento, porque iban a infiltrarse esos grupos para perpetrar ataques contra las fuerzas de seguridad iraníes. Así que estoy seguro de que esa es la postura de Irán. Pues me sorprendería. Si estos son los 14 puntos que Irán, la agencia oficial de noticias lo ha publicado. Si se confirma, quiero decir, eso sería increíble porque sería básicamente una declaración de rendición de Estados Unidos. Y no veo cómo Trump, estando, bueno, diría que casi bajo amenaza de los elementos sionistas, que estar de acuerdo con esto. Pero hará falta este acuerdo para poner fin a esta guerra. En eso coincido con Larry. Pensando en lo que afronta Netanyahu en Líbano y en lo político, no veo cómo encaja todo esto. Ya veo cómo cuadrarlo con Estados Unidos si estamos dispuestos a tragarnos un sapo enorme y Donald Trump se lo tragará sacando pecho. Pero no veo cómo encaja eso con Bibi. Carl, respecto al bloqueo,
Coronel, el bloqueo estadounidense y el bloqueo iraní del estrecho de Hormuz en este plan. Por lo que veo, ambas partes, Estados Unidos e Irán, deciden retirarse o, digamos, reabrir el estrecho de Hormuz en un plazo de 30 días. Pero el estrecho de Hormuz seguirá bajo control iraní. Un pacto iraní. Lo llaman un pacto iraní en el estrecho de Hormuz. La pregunta es, ¿cómo creo que va a influir esto en la región? Porque Donald Trump dijo que muchos países de la región lo intentaban. EAU, Qatar y Arabia Saudí. Acabamos de saber, hoy mismo, que uno de los países en el Golfo Pérsico, los países del CCG prohibieron a Israel usar su espacio aéreo durante el conflicto, cuando quería atacar a Irán. Yo creo que fue Arabia Saudí. Arabia Saudí no dejó a Israel usar su espacio aéreo. Coronel, prosiga. Pues, sabe, está diciendo algo que es absolutamente esencial si Trump quiere zafarse de esto y evitar lo peor, las consecuencias económicas. Así que lo único que hace ahí es decir, reconozco que Irán puede mantener su ruta comercial abierta y los barcos pueden seguir pasando por ahí si dejo de interferir y les permito hacerlo. Creo que esa es la idea de fondo y puedo resolver lo que en verano podría ser mi mayor problema. Y esos son los efectos económicos de que el estrecho de Hormuz no esté cerrada, pero exclusivamente en manos de Irán para lo que estime conveniente. Los barcos que quiere dejar pasar, o más importante aún, lo que no quiere dejar pasar. Esto es lo que de verdad le importa a Trump, creo. Esto es lo que lo va a atormentar hasta septiembre, y con fuerza, si deja que se alargue tanto. Entiendo que eso podría formar parte, pero no me queda clara la mecánica. Tendría que verlo para saber si funciona. Sí. Larry, el otro punto es la retirada de las fuerzas estadounidenses de la zona en torno a Irán. Significa que los países del CCG ahí alrededor, con todas esas bases grandes, magníficas, preciosas, que Donald Trump dijo que iban a seguir ahí. ¿Y eso cómo se entiende? ¿Y ya ocurrió? Sí. A ver, mira, esta ha sido la posición de Irán desde el principio. Y si es cierto que Trump por fin lo apruebe. Porque hay que entender que lo único que están haciendo es firmar un memorando de entendimiento. Así que este es nuestro compromiso de palabra de que vamos a intentar hacer esto, pero no es vinculante. Y se puede revertir si Trump recibe suficiente presión. Y no descartes que Israel intente alguna operación de falsa bandera. Operaciones para aparentar que Irán ha violado este acuerdo y justificar la reanudación de los ataques contra Irán. Sí, a ver, no creo que estemos fuera de peligro con eso. Ojalá así fuera. Pero mira, otro dato que conviene mirar y no es público. Pero tengo entendido que los directivos del petróleo, las grandes petroleras, le dijeron a Trump, mira, vas a tener graves problemas de combustible si no arreglas esta situación con el estrecho de Hormuz y el Golfo Pérsico. Y mira, si esto se alarga otros 30, 45 días, vamos a ver subidas de precios drásticas, y no solo aquí en Estados Unidos, en todo el mundo, y va a desestabilizar aún más la economía. Y esto va a ser devastador para las aspiraciones republicanas de cara a las elecciones de medio mandato. Ya están bastante mal de por sí, pero esto lo empeorará aún más. El otro punto, coronel Wilkerson. Este plan de 14 puntos contempla suspender las sanciones estadounidenses al petróleo iraní, algo que conecta con lo que acaba de decir Larry. ¿Y eso ayudará al mercado petrolero? Creo que el daño causado hasta ahora al mercado petrolero será a largo plazo. No veo que Qatar vuelva pronto, ni Arabia Saudí,
ni los países del CCG en general. Creo que esa es probablemente la causa de la inquietud de Trump, por así decirlo, como dije antes. Son las repercusiones económicas de esto. Espero que sus asesores ya se lo estén explicando y que empiece a entenderlo. Lo que me preocupa es si esto es una táctica dilatoria. Una táctica dilatoria con la que se atrincherará con los suyos. Quizá lograr algo de alivio económico y que salgan algunos barcos. Quizá haga que vuelva a fluir un poco de petróleo y entonces volverá a ser el de siempre. No lo sé. Es que me cuesta mucho creer que políticamente va a poder zafarse de esta, tal como sugiere este memorando. Porque, como dijo Larry, si se cumple, aunque sea parcialmente, es sobre todo una concesión a Irán. Y no sé cómo le vas a vender eso a Donald Trump. Sí, sí. O sea, pero sí entiendo que ayer tuve una charla bastante larga con un par de personas del sector lanero y pintaban un panorama realmente sombrío. Si no ponemos algo en marcha, como decía Larry. Así que creo que eso debe de ser lo que le está metiendo presión ahora mismo. Pero uno se pregunta qué otras cartas puede jugar para presionarlo, entre ellas Netanyahu en Líbano y quizás en otros frentes también. Seguimos olvidando a los palestinos contra quienes ha vuelto a hacer la guerra cada día. Y la tendencia de Irán y la de los demás estados árabes a verlo como condición sine qua non de un eventual acuerdo en la zona. No veo ningún progreso en eso en absoluto. Según informó CNN, Israel está presionando Larry a Donald Trump y Estados Unidos para que no liberen $24, miles de millones en activos iraníes congelados, que forman parte de este plan de 14 puntos. Dice esa cifra explícitamente. Bien. Y no sé si Israel tendrá algo que ver con los activos congelados. Si Trump decide hacerlo, ¿tú crees que Larry, con lo que hemos visto hasta ahora, lo va a hacer o ya hizo parte de eso? No. Bueno, mira, no veo cómo Donald Trump no aceptaría estos 14 puntos porque se vería como algo completamente humillante. O si acepta, los neoconservadores y los sionistas seguramente lo maten. O sea, y lo digo literalmente, esto es reconocer un fracaso total de Estados Unidos. Política hacia Irán. Y oye, las exigencias de Irán no son descabelladas. Porque básicamente están diciendo, dejad de atacarnos económicamente. Basta de ataques militares, basta de ataques diplomáticos. Déjenos en paz y nosotros los dejaremos en paz. Y ya saben, lo único que Israel exigiría a cambio sería un cese inmediato. El apoyo iraní a Hezbollah, en realidad no creo que el apoyo material de Irán a Hezbollah es el problema. Yo diría que más bien es solo apoyo político. El tema es que Hezbollah, creo, tiene sus propias conexiones por vías ajenas a Irán, por las que se ha movido. Logró conseguir estos drones FPV que han estado usando con tanta eficacia contra los israelíes. Mira, si quieres resolver el problema de Oriente Medio, para empezar, dile a Israel que vuelva a su jaula. Y Estados Unidos, Donald Trump puede hacerlo. Les cortas toda la ayuda. No estarán contentos, gritarán y patalearán, pero tendrán que aceptar que sin USAID están jodidos. Y junto con eso, quiero decir, si Trump de verdad quisiera ponerse duro, entonces enviaría a los diplomáticos a hablar con los turcos para decir, miren, tienen que cortarle el petróleo a Israel. Y van a India y a China y dicen, bueno, vamos a hacer que paren. Comerciar con él, o sea, en realidad no solo Estados Unidos ha sido los que respaldan a Israel son otros países como India e incluso China. Incluso Turquía y Rusia
Y Rusia, sí, Turquía, Larry, Turquía es importantísima, sí, coronel, adelante. Creo que una alianza entre Irán y Turquía ejercería una enorme presión militar y económica sobre Israel si dieran ese paso. Digamos que estoy improvisando una respuesta diplomática, por así decirlo. En plan diplomático diría que si estuviera ante esta situación ahora mismo, tendría una conversación realmente seria con Bibi y probablemente con quienes lo sucedan, sus posibles sucesores. Y yo diría, pongámoslo a prueba. Veamos qué pasa si te retiras del Líbano, te retiras completamente del Líbano, que alcanzaré tanto en el gobierno libanés como con Po, que Hezbollah no te ataque si haces eso y a ver qué pasa. En otras palabras, aplicar un alto al fuego real, sin posibilidad inmediata de que Israel reanude las hostilidades porque se ha retirado. Ahora, ni por un segundo creo que Netanyahu se trague eso, y tampoco creo que quienes lo sustituyan, porque estoy convencido de que lo van a sustituir, caería en eso. Pero si aplicaras la presión necesaria, probablemente podrías lograrlo. Ahora bien, no sé qué supondría eso en cuanto a debilitarlo poco a poco, porque esas son las tácticas de Israel. Eso. Pero yo plantearía algo así, a ver si cuela. También haría otras cosas por la vía diplomática, pero esa es la forma más cínica de verlo, creo. Lograr algún tipo de acuerdo en Líbano para que dejen en paz al Líbano. Y tiene que haber reciprocidad, que no haya más ataques contra el norte de Israel para que puedan regresar a esa zona y sentirse seguros. Cree que la única forma de hacerlo es apoderarse de todo el Líbano. Sido de que él piensa eso. Y al final es lo que haría si siguiera en el poder y tuviera la libertad de hacerlo sin restricciones. Eso haría. Se quedaría con todo Líbano, incluida nuestra embajada, y la sumaría a su colección. Y dejaríamos que lo hiciera. Firmaríamos un memorando de entendimiento, pero, ya sabes, no hay nada de diplomacia creativa con este grupo. Larry, como acaba de mencionar el coronel, hay dos maneras de lidiar con Benjamin Netanyahu. Siguiendo a Netanyahu en sus desastrosas maniobras en Oriente Medio, atacando a todo el mundo, matando gente, sembrando muerte y destrucción, o intentar presionarlo. Si no puedes presionarlo, simplemente déjalo en paz, déjalo solo en Oriente Medio. Tú eres el tipo duro, adelante, pelea esta guerra tú solo, sin el apoyo de Estados Unidos. No tienen un sistema de defensa aérea capaz de interceptar misiles balísticos. No tienen poder aéreo. Por eso Estados Unidos tiene que intervenir por ustedes contra Irán, porque no tienen mucha capacidad para penetrar el espacio aéreo iraní. Así es como Donald Trump puede dialogar en serio con él, sin presionarlo, dándole margen. Exacto. Trump no tiene que hacer nada, solo dejar de hacer lo que hacemos. Lo mismo en Ucrania. Déjenlo ya. Eso ayudaría mucho a acabar con esto. Por eso digo que en realidad Estados Unidos sigue siendo el principal facilitador de todo esto. Mira, sé que hay mucho, estoy viendo en los medios que, ahora la paz está a la vuelta de la esquina, que esto va a pasar. No, bueno, no creo que vaya a pasar. Como dije, ojalá fuera así, pero es que creo que lo que Ron ha planteado son posturas bastante razonables, pero las corrientes políticas actuales, permíteme matizar eso. Anoche vimos en el Congreso, en la Cámara de Representantes, que se negaron a renovar la sección 702. Así que esa es la sección que trata del espionaje a estadounidenses. Así que lo tomé como una señal de que quizá vuelve algo de cordura. Volviendo al tema, varios republicanos rompieron filas y votaron con los demócratas para tumbar la medida ese día. O sea, deberían haberlo cancelado. Pero ya sabes, creo que eso no sé si necesariamente se extiende a la política exterior, a favor del apoyo a Israel. Pero ya sabes, creo que los israelíes han agotado la paciencia en Estados Unidos. La situación sin duda empieza a volverse en su contra. Creo que veremos más de eso. Al menos eso espero. Efectivo. Pero con
¿cómo se llama? S-222 o lo que esté proponiendo Cotton. 622, creo. 622. Esto formaliza en esencia la relación de inteligencia de un modo que Jonathan Pollard celebraría. Coronel Wilkerson, creo que lo grave de lo que Israel está haciendo en Estados Unidos es que está espiando a la administración Trump, lo cual es totalmente, hasta ahora, totalmente alineado con los israelíes en lo que pasa en Oriente Medio. Parece que todavía temen que tal vez el gobierno podrían actuar de una manera distinta como están negociando o comunicándose con el gobierno israelí. ¿A qué se debe ese miedo? ¿De dónde sale? Porque no veo ninguna diferencia. La gente que rodea a Donald Trump, Jared Kushner, Stephen Miller, están todos muy vinculados, estrechamente ligados al propio Netanyahu. No al gobierno de Israel. Sí, exactamente. Creo que ese ha sido un gran problema desde el principio. Pero no solo mantenemos la relación tradicional, también una relación muy venenosa e insidiosa, porque hay tantos familiares, digámoslo así, no biológicamente, sino familiares israelíes, están atrincherados en la administración o gente que viene a hacer prácticamente lo mismo. Se está imponiendo algo de cordura. Quizás haya gente al margen que se dé cuenta, me gustaría pensar que algunos de ellos estaban en el Pentágono, pero no lo sé, estamos empezando a darnos cuenta de lo venenoso que es todo esto y presionando un poco a ver qué sacan de eso. No me sorprendería que lo hubiera, o sea, gente del ámbito de defensa y de inteligencia, a los que no les hace ninguna gracia y nula la gracia, que ven esto como un progreso enormemente peligroso por nuestra parte y a Israel, y más íntima es la relación. Esa es la razón por la que yo espero que esto termine rebotando contra esta disposición del Senado. No solo perjudica nuestros intereses de seguridad nacional, es desastroso si se le deja crecer y arraigar aún más hasta convertirse en una serpiente anidada en nuestra seguridad nacional. Y creo que así ha sido en cierta medida en algunos momentos. Pero vuelvo a lo que decía, creo que no sé si fue apócrifo o real, pero recuerdo que Powell me contó aquella historia de cuando Reagan, el teléfono y llamó a Begin, creo que era él, y le dijo que sacara a Sharon del Líbano, colgó y miró creo que Capi dijo algo así como, creo que me escuchó, se quedó atónito. No lo hemos tenido, no lo tenemos y nos hace falta, sí. Y la pregunta ¿es Donald Trump capaz de lograr eso? Yo no lo veo capaz, ¿sabes? Bueno, yo creo que estamos viendo a un presidente cada vez más incoherente. Si uno lo observa con atención, y no pretendo haberlo observado cada minuto, pero parece estar en otro mundo de vez en todo tiempo y desconectado de la realidad, algo que podría decirse de toda su etapa presidencial. Pero al mismo tiempo se aprecia cierta coherencia, sobre todo en el primero. Y al comienzo del segundo, con algunas cosas que hasta yo quería, como un acercamiento a Moscú. Ahora no ves más que improvisación, rectificaciones y tweets. Y todo. Y parece que se torció todo muy rápido con él. Hacer ante eso, porque ya no está del todo lúcido. Sí, de hecho, si da el visto bueno al acuerdo que ha propuesto Irán, ya sabes, al final el lobby sionista lo usará como justificación para insistir en que ya no está en sus cabales. Ahí está la otra ironía. Todos y cada uno de los puntos de este plan, Larry, son problemáticos. Aunque ni lo he visto, pero lo intuyo. Porque dice que hay planes de reconstrucción en Irán por $300,000 millones. Estados Unidos, junto con sus aliados, básicamente se refieren a los países del CCG, en mi opinión, y liberar $24,000 millones en activos iraníes congelados. Y levantar las sanciones al sector energético iraní, no solo petróleo y gas, también petroquímicos y demás productos similares.
Bueno, esos 300.000 millones son parte del plan de Trump y Jared Kushner para enriquecerse. Básicamente están montando un fondo que beneficiará a empresas estadounidenses afines, a los inversores la oportunidad de ganar dinero en Irán. Lo venden como planes de reconstrucción, pero en el fondo es eso. Bueno, ya sabes, los iraníes van a firmar y salir con que, oye, lo prometemos de corazón, no vamos a fabricar armas nucleares. Pues ya sabes, esa ha sido su postura todo el tiempo, e Israel lleva 40 años insistiendo en que están a solo una semana. Así que, ya saben, eso será de nuevo una especie de rechazo al alarmismo israelí. Y luego, para supervisarlo, tienen que crear lo que llaman un mecanismo de supervisión para aplicar el acuerdo. Así que eso es lo importante. Simplemente están acordando un esquema de cómo abordarán estos asuntos. Eso no significa realmente que hayan llegado a un acuerdo para, ya sabes, suspender las sanciones estadounidenses al petróleo y desembolsar 24.000 millones. Habrá un retraso y cuanto más dure, más se irritarán los iraníes al ver que no hay que fiarse de Estados Unidos. Y entonces, en medio de todo eso, veremos a Israel montando operaciones de falsa bandera. Sí, ya sabes, intentando desesperadamente volver a encender la mecha para que esta guerra siga. La idea de que Israel vaya a quedar conforme con cualquier liderazgo que podamos imaginar para volver simplemente a matar a Hamas y a los gazatíes. Y creo que anexionar Cisjordania, consolidar Jerusalén Este y olvidarse de todo lo demás, incluido Irán, es Ridículo, sí. Dice Coronel que 60 días de negociaciones para alcanzar un acuerdo final sobre las cuestiones nucleares y el levantamiento completo de las sanciones. No sé cómo se puede negociar durante 60 días y llegar a algún tipo de acuerdo. Es sencillamente increíble. Con la administración Trump va a llevar 60 años de negociaciones porque no negocian en serio. van y vienen. Bingo. Y creo que esa ha sido la esencia de la, entre comillas, odio usar la palabra diplomacia de Trump. Ya sean Woodcock y Kushner quienes lo expliquen, si manipulan a los pakistaníes para defenderlo, o a los cataríes, los omaníes o a quien sea, es una táctica dilatoria. Largas, largas y más largas. Lo inevitable es que no han podido con Irán. ¿Y cómo afrontas eso? ¿Cómo lo manejas y sales adelante con? Al menos no te has quedado en calzoncillos, ni económicamente ni en ningún sentido. ¿Y cómo vendes eso? Creo que ese es el problema. ¿Qué haces en ese caso? Y no es nada fuera de lo común en las confrontaciones entre grandes potencias. Aplazas, aplazas, aplazas y aplazas. Y nunca has conseguido nada de verdad. Y en nuestro caso solo tienes que... Si no tienes la mira puesta en algún oscuro plan interno, y no lo descarto, pero solo tienes que ganar tiempo hasta que estés. Eso es parte de nuestro sistema, ¿no? Pásalo a tu sucesor, quien quiera que sea. Claro, Larry, la única posibilidad, la única oportunidad, en mi opinión, de que algo así, este memorando de entendimiento podría representar para ambas partes, va a ser algún tipo de vía de escape para que Donald Trump pueda salir de la región y largarse de la región sin comprometerse a nada con Irán. Creo que ahí está la clave. Bueno, sí, pero Estados Unidos no se va a marchar sin hacer ruido porque hay demasiado dinero en juego para invertir en Dubái, sobre todo, en menor medida en Qatar, pero también en Arabia Saudí y Kuwait. Así que esto es, sabes, van a tener que ver cómo una forma de superar eso, que Estados Unidos dejará de intervenir militarmente, pero mantendrá una fuerte presencia económica. Vale, porque ahora mismo no veo forma de salir de esto. Ya sabes, hay demasiada gente rica con...
Intereses financieros ya sabes, demasiada gente adinerada en Estados Unidos con intereses financieros allí en los países del Golfo Pérsico. Hay una forma de empezar esa situación. Conviene recordar lo que Dick Cheney quería hacer cuando era director ejecutivo de Halliburton. Halliburton tenía un plan ambicioso para volver a operar en Irán y Cheney lo estaba impulsando. Y para atraer más inversión empresarial estadounidense, etcétera, en Irán y cambiar la situación por completo, por así decirlo, y convertir a Irán una vez más en una pieza clave del éxito económico estadounidense en la región. ¿Cómo le sentaría eso a los árabes en última instancia? Pero si se convirtiera, probablemente sí funcionaría. Pero esto es bastante imaginativo. No estoy seguro de que esta administración, ya no estoy seguro de que ninguna administración en Estados Unidos, bajo la influencia de Israel, es capaz de hacer este tipo de cosas, pero contradice abiertamente lo que ellos. Lo que se busca en última instancia es que la región a sí mismos. Y cuando digo esto me refiero a ellos. También quieren el territorio. De verdad creo que ansían Jordania, quieren partes, si no todo, de Irak, quieren Líbano. Y es algo muy real. Y mientras lo sea, estamos ante un Israel muy distinto. Creo que por lo que hemos lidiado, por muy conflictivo que haya sido durante tanto tiempo, posiblemente desde 1948. Pero este es un Israel muy distinto. Ni siquiera es Aric Sharon en el despacho oval frente a George W. Bush. Se quedó paralizado cuando Bush le dijo, ahora te toca a ti, tú estás al mando. Bueno, había una parte de Sharon que se relamía con eso. Y hay que verlo como una especie de precursor de lo que se está haciendo ahora y de lo que ya se ha hecho. Pero aún así, este no es el Israel que conocíamos. Todo. Tan peligroso y tan horrible como fue a veces, sobre todo en el 73, sobre todo en el 67. Es un Israel muy diferente, es un Israel que ¿cómo te lo explico? Quiere mucho en la región, todo lo que pueda conseguir. Y aún quiere que Irán no se oponga a eso. Y la única manera de hacerlo es fragmentarlos y dejarlos sumidos en el caos. Sí, Larry, creo que la idea de un mayor Israel sigue existiendo y para los israelíes existirá para siempre, porque esa es la prioridad principal. No van a renunciar a este plan. Y todo depende de la región, de cómo los cambios en la región ejercerían presión sobre los israelíes. Y con la sección 21024 que acabas de mencionar, que fusiona ambos ejércitos Estados Unidos, de militar a militar israelí, significa que Israel está algo preocupado por lo que está sucediendo en Estados Unidos. Por eso este tipo de sionistas en Estados Unidos intentan formalizar esta cooperación entre ambos ejércitos porque temen la presión interna en Estados Unidos. El giro que estamos viendo. No, bueno, eso sí es cierto. O sea, ven que los vientos políticos soplan en su contra. Y por eso el propósito detrás del 224, según lo interpreto, es que lo elimina, en esencia lo deja tras un tapadera para las partidas presupuestarias del Departamento de Defensa, que normalmente, si lo llevara el Departamento de Estado, tendría más peso. Perfil político sería discutible, sería más fácil de sancionar, mientras que si se esconde tras el Departamento de Asuntos de Guerra o el antiguo Departamento de Defensa, ya sabes, a mí no se me quitan las viejas costumbres. Con la cortina del Pentágono quedan bien cubiertos. Quiero decir, saben que lo van a tener muy difícil. Que bajará en 1 o 2 años. ¿Por qué? Del giro en el clima político, con cada vez más menores de 50 años que se inclinan por los palestinos. Creen que Israel tiene demasiada influencia, y ya sabes, Israel se lo ha buscado, porque son tan arrogantes y tan condenadamente insoportables. No hay ni una pizca de humildad en eso, en absoluto. Y hasta celebran
cuánto pueden aprovecharse de Estados Unidos. Y eso no les está sentando bien a cada vez más estadounidenses. Y olvidamos otra cosa que creo que afecta a Israel tanto como a nosotros. El testimonio de Julia Glethil ante el Congreso ayer o anteayer fue muestra de ello. Si hubiera podido profundizar en algunos de sus temas, habrías visto lo grave que es la situación ahora. Y hay varios informes circulando que detallan lo grave que es la situación ahora mismo. En definitiva, esto permite a los israelíes llevarse tajada del botín en el sistema estadounidense. Y eso solo con Lockheed, claro, también con las 6 grandes. Un despilfarro enorme, quizá de 1 o 2 billones de dólares en la próxima década. Es un dineral del bote para robar. Y no me extrañaría nada que también le echaran el ojo a esos. Y Lockheed relamiense, claro, que también se lleva su tajada. Muchas gracias. Acabo de recibir esta noticia de última hora de Scott Bessent, el secretario del Tesoro, está haciendo todo lo que está en su mano para sabotear este acuerdo. Acaba de decir que cualquier derecho de paso pagado a la autoridad del estrecho del Golfo Pérsico se compensará con fondos retirados de sus cuentas. O sea, en otras palabras, Estados Unidos dice, vamos a confiscar sus activos iraníes y todas las comisiones que cobren las vamos a recuperar. Mira, Irán no va a aguantar esto ni un minuto. Y en fin, creo que nos espera una guerra prolongada. Nació muerto. Sí, y ya sabemos lo desesperados que están los países del CCG. Creo que en cuanto al mercado energético, Larry, como has dicho, es muy importante tener en cuenta hasta qué punto son capaces de presionar a Donald Trump. Eso sí es cierto. Eso es así. Y el segundo son los países del CCG. Y los países del CCG están desesperados. Su economía quedó destrozada durante la guerra. Y la tercera, yo diría, la vulnerabilidad de Israel a la hora de defenderse. Si decide, porque Israel, fíjate, supongamos que estos elementos sionistas mueven los hilos en Washington. ¿Y qué haría Trump para defender a Israel si continúa con estos ataques? Imaginemos que atacan Beirut. Sí, no, claro que sí. No le queda ninguna buena opción, por cierto. Digámoslo sin rodeos. Donald Trump no tiene ninguna buena opción. ¿Y qué crees que le dirán los países del G7 entre bastidores? Aparte de Estados Unidos, Sí, Estados Unidos no llega a la cumbre del G7 en una posición económica nada sólida. Pero hoy viernes es el gran día de la salida a bolsa de SpaceX, de Musk. Y hay muchos indicios de que se está gestando una burbuja tecnológica en torno a toda la industria de la IA. Así que otra vez, lo que parece positivo, algunos movimientos en la buena dirección con la economía, son solo falsas alarmas. Y ese poder económico es clave para respaldar la presión diplomática en Oriente Medio. En el caso de Elon Musk, los medios iraníes publicaron ayer que los nuevos objetivos de Irán en los países del CCG serán las instalaciones de SpaceX allí. Sí. Oye, escucha, lo siento, tengo que salir, me voy al aeropuerto. Sí, lo sabemos, Larry, pero te dejo en buenas manos. Bueno, chicos. Sí, gracias. Gracias, Jerry. Luego hablamos. ¿A dónde vas? ¿A la cumbre del G7? No, en realidad voy a asistir al Día de Rusia en la misión de la ONU en Nueva York. Vale, me alegro por ti. Bueno, chicos, hasta luego, nos vemos pronto. Adiós. Coronel, creo que lo importante ahora, lo que pasa con la negociación es que si los países del CCG deciden que, como dije, Arabia Saudí le dijo no a Israel, según entiendo fue Arabia Saudí, porque el país que se dispone a atacar a Irán es Arabia Saudí porque usan el espacio aéreo iraquí libremente, sin ningún problema.
Eso debe de ser que Arabia Saudí le prohíbe a Israel usar su espacio aéreo. Esto representa la visión de la región para Donald Trump. Estos países del CCG no ven a Israel como lo veían antes de la guerra. No, creo que tiene razón. Creo que ha sido un vuelco total, un giro de 180 grados. Hemos pasado de los acuerdos de Abraham y de lo que parecía que Bibi se hacía con todo a no haber ya ninguna posibilidad. Y si ese oleoducto se desvía, si de verdad sale como me dicen que está yendo ahora y pasa por Siria en lugar de por Haifa, ha perdido una enorme oportunidad económica. No solo las tarifas de transbordo, sino que además iba a obtener combustible de ahí. Has mencionado algo muy importante, Larry, en el caso de cuando Larry Johnson hablaba de cómo estos otros países pueden cooperar. Mencionaste a Turquía. Creo que Turquía es la clave. Y por cómo se comporta hoy Turquía, forma parte del entendimiento mutuo entre Turquía y Estados Unidos. Intentan ganarse a Estados Unidos. Por eso envían gas y petróleo a Israel. No veo que vaya a haber una buena relación entre los dos, Israel y Turquía. Pero quieren estar alineados, ya sabes, quieren acercarse a Estados Unidos. Por eso actúan así. No se debe a lo buena o mala que sea la relación entre Turquía e Israel. ¿Cree usted que en algún momento Estados Unidos le dé luz verde a Turquía, que haga algo que presione a Israel? No lo creo, al menos no con Trump, ni con Hexet, Vance y Rubio. Me lo imaginaría con otro presidente, otra administración, pero creo que Turquía y Pinbedim Vedatiere busca su rumbo. Está tomando muchas medidas que económicamente le favorecen, o eso creen, pero busca su futuro, mira al norte y ve que la OTAN se desintegra. Francamente, lo habría dejado en 50-50. Probabilidades de que Erdogan decida anunciar la salida de la OTAN. Entonces me puse a pensarlo y me dije, no, va a esperar y va a ver hasta qué punto se complica. La desintegración ocurrirá antes de que lo haga. Vigila la retaguardia y los flancos, mira a su alrededor y dice, pero no quiero estropear mi relación con el imperio del otro lado del Atlántico. Porque en realidad es la única opción que tengo, aparte de dejarme arrastrar por esta evolución inexorable de Rusia y China, fue India. Quizá al final termine yendo por ahí. Yo no creo que la neutralidad en sí misma sea una opción real. Ya no creo que él piense eso, de todos modos. No sé lo de FEDA ni lo de exteriores. No lo conozco tanto, así que siempre he dicho, siempre. Mira, yo se lo decía a Powell en 2002 y 2003, el rumbo de Turquía marcará en muchos sentidos nuestro futuro. No solo por su ubicación enormemente geoestratégica, sino también por el tamaño y la capacidad de su ejército, que puede decantar la balanza, por así decirlo. Incluso se podría decir que inclinan la balanza entre Asia y Occidente. Y es fundamental que tomen la decisión correcta, no solo para ellos mismos, sino también, pienso yo, para la seguridad y la cierta solidez, si es que aún puede tenerla en la relación transatlántica que queda, y Ucrania la está destruyendo. Y lo está destruyendo por nosotros más que nada. Los europeos también ayudan, pero porque queremos echarnos atrás de apoyar a Zelensky a toda costa, con todas nuestras fuerzas, y de manera clandestina, por así decirlo, lo cual no tiene nada de clandestino para alguien como Putin. Así que Turquía queda en medio de todo esto. Y realmente debe tener mucho cuidado con qué decisiones toma, que están más o menos dejando atrás el pasado, si se quiere, y abriendo un nuevo futuro. Y no actúa con mucha valentía.
así que puede esperar hasta demasiado tarde para tomar una decisión. ¿Qué significa eso? Que Turquía probablemente anda en una especie de neutralidad de pacotilla y buscando dónde esconderse. Pero es clave y habrá que vigilar a Turquía en la próxima década. Va a ser un indicador clave de en qué va a acabar todo esto. Estamos en guerra con Europa, Rusia contra Europa. Estamos ante una guerra que se extienda más allá del sureste asiático, entra Turquía en juego. A Israel lo frenan de verdad, a lo grande, tal vez hasta cuestionados en su propia existencia, hasta el punto de que ni siquiera pueden tener un judío. ¿Eh? Un país del Levante democrático y abierto a todos, sin más se esfuman, desaparecen. Creo que todo esto va a ocurrir en la próxima década o década y media. Y creo que Turquía estará ahí, metida en medio de todo. Y si no demostramos que sabemos manejar mejor por la vía diplomática, mundo al que nos enfrentamos y dar marcha atrás con las sanciones, y empleamos la fuerza militar de forma significativa, acabaremos metidos también en este lío. Y todos vamos a quedar muy mal cuando esto se asiente un poco. Y solo espero que el desenlace no incluya una guerra nuclear, porque vamos por un camino muy peligroso. Y sobre todo en Ucrania, al menos para Putin, atacar activos de la OTAN fuera de Ucrania. Y luego Bruselas invocando el artículo 5 y Estados Unidos, o más bien Trump, diciendo es una broma. O huir. ¿Y qué hacen los europeos? Tienen un arsenal nuclear ínfimo y ya está. Es ínfimo. Rusia probablemente tenga el mayor arsenal nuclear del mundo. Hay mucho peso que imponer o desafiar si eres Europa. En fin, creo que es una situación muy difícil y lo complica todavía más con esta especie de maniobra dilatoria frente a la guerra. Nunca deberíamos habernos metido en el suroeste de Asia y encima le ha desviado a Trump la atención de Ucrania. Presta atención a Ucrania. Cuando vaya a la cumbre del G7, seguro que tendrá que dar explicaciones al respecto. Me encantaría oír cómo responde a las preguntas. ¿Serán respuestas displicentes como las que suele dar? Bueno, podría acabar con esto en 24 horas si quisiera. Ya no es en realidad tan importante. O solo. Habrá un alto el fuego muy pronto. Me preocuparía mucho, Lesiola, tratara de lo que está pasando en Ucrania o en cualquier país de Europa Occidental. Y desde luego en los países del G7, yo estaría muy, muy preocupado. Larry, esto es lo que dijo First News. Dice que las afirmaciones de Donald Trump y algunos medios extranjeros afirman que el acuerdo está cerrado y que supuestamente se firmará el domingo en Ginebra son del todo falsas. En el fondo, el proceso de revisión y toma de decisiones en Irán aún no ha concluido, y por lo tanto, ambos anuncios del domingo y se desmiente por completo la ubicación en Ginebra. Estas son las últimas noticias desde Irán. Mentiras dijiste. No, lo niegan rotundamente. Ah, lo niegan. Iba a preguntarte cómo se dice mentir en persa. Vaya lenguaje más fuerte. Pero eso te demuestra que aún tenemos cabos sueltos, ¿no? Sí. Es un giro interesante. Se lo dije a mi hija, creo, el otro día. Mira, si te fijas en esta situación, por horrible que sea por muy estúpida que fuera esta guerra innecesaria si Trump entra, hay una parte en todo esto en la que sí puedes confiar por lo general te dicen la verdad sobre lo que está pasando casi todo el tiempo. Sí. Quiero decir, no digo que eso sea precisamente una gran virtud. Solo digo que esa es su postura. Sea todo una maniobra y un cambio de posición, saben dónde están.
conocen su determinación, saben que tienen, o como se diga, pero ellos, los que escuches para que le lleven la contraria a lo que dice Trump o quien sea, sé. Y sabes que probablemente eso sea verdad. En esta situación, en fin, yo creo que hasta ahora no me han mentido. Todo lo que averigüé ellos ya lo sabían, no les conviene. Simplemente pasó así, sin más. Sí, creo que eso es algo muy persa. Siempre lo he pensado. Pero también creo que no tienen nada que ganar con engañar o mentir. ¿Qué sentido tendría? La verdad los hará libres. ¿Y eso cómo va a ayudarlos? Sí, exactamente, sí. Según informó el Financial Times, Larry, las ciudades de misiles de Irán dejaron conmocionados a Estados Unidos e Israel durante la guerra. Durante 40 días, la aviación de Estados Unidos e Israel bombardeó las montañas alrededor de la ciudad de misiles de Yazd y todo su arsenal. No pudieron nada contra el granito de la montaña. Por un lado, mira, dice que Irán siguió lanzando misiles hasta los últimos momentos antes del alto, el fuego desde Yazd, desde ese punto en concreto. Ciudad, esta es la realidad, creo. Trump por fin se ha preguntado qué sentido tiene seguir con esta guerra. ¿Vamos a atacar más infraestructura civil? ¿Vamos a matar a más gente? Porque si los ataques no son eficaces contra esas ciudades misilísticas y la producción de drones y misiles, ¿qué sentido tiene? Mira, ya solo la magnitud de sus crímenes de guerra, pero el alcance de su matanza. Están alcanzando proporciones que recuerdan a guerras pasadas, donde no parábamos de bombardear, bombardear y bombardear. Pienso en Vietnam, claro, matando gente a diestra y siniestra. La mayoría eran civiles inocentes. Te vienen a la cabeza sus bombardeos de los B-52, sus ataques de saturación y demás, la Rolling Thunder y todo eso. Matamos a la hostia de civiles y ya sabes, ya ni lo pensamos. No creo que nos lo planteemos en absoluto. Fíjense en las más de 200 personas que hemos matado en alta mar en el Caribe y el Pacífico. Una mancha fuerzas estadounidenses, una reputación del ejército estadounidense, lo que pasó en Filipinas, cuando ametrallábamos a tipos en las zanjas, nos da igual. Parece que ya no nos importa. Esto es lo que Donald Trump publicó hace unos momentos. Lo que Irán filtró a la fake news no tiene nada que ver con lo acordado. Por escrito. Lo que dijeron, incluida su débil y patética declaración de haber llegado a un acuerdo, no tiene nada que ver con la verdad. Es gente muy poco honorable. Con ellos no se puede negociar de buena fe. Increíble. Además, rechazaron por completo el dron. El ataque de anoche contra barcos indios en el estrecho de Hormuz es totalmente inaceptable. Es totalmente inaceptable el ataque iraní a los barcos indios, dijo. Y cuanto antes, sí, más vale que se pongan las pilas y rápido. Ya sabes, lo pensé apenas empezaste a leer ese informe. Parece otra vez puro teatro kabuki. Ese que Trump monta espantapájaros para luego tumbarlos, y al tumbarlos va tumbando el engaño, ¿no? Las mentiras, la falsedad de los persas. Mira, lo que hace es montarse un escenario para poder hacerlo. Me imagino que Ron pensando, ¿qué carajo dijo? Y que no haya conversaciones directas en curso no me cabe en la cabeza. Pasar por esto, como les he dicho antes, con los norcoreanos. Pero hasta eso fue más que lo que está pasando ahora con los iraníes. Al menos podríamos estar en la misma sala con los norcoreanos, en China o donde sea, y ellos podrían hacer de intérpretes, por así decirlo. No podíamos hablar directamente con los norcoreanos, Cheney no nos lo permitía, pero podíamos hablar por medio de esos interlocutores, los rusos y otros. Ni siquiera eso existe aquí. No hay nadie en la sala con los iraníes y punto. Al menos no he oído nada en Islamabad
ni en Dubái, ni en Mascate, ni en ningún otro sitio. Y no me ha llegado nada de que nadie se haya sentado cara a cara con los iraníes, aunque hiciera falta un traductor. O con mediación de un tercero, como ocurrió con las conversaciones de las 6 partes. Nada. Entonces, ¿cómo demonios se logra una salida diplomática? No lo veo. Esto me suena a tácticas para ganar tiempo. Creo que la señal de que no vas en serio en la negociación fue justo lo que acabas de mencionar. No hace falta mandar al gobierno pakistaní como intermediario. Hay informes de que el gobierno catarí negociaba en secreto. No hace falta que hagas eso. Ve y habla. ¿Quieres hablar? Pues ve y habla. Esa es la esencia de la diplomacia. Y eso es lo que, cuando Paul subió al Air Force One a solas con el presidente, creo que iban rumbo a África. Y Powell aprovechó la ocasión y persuadió al presidente de que nos permitiera conversaciones directas con los norcoreanos. Jim Kelly iba camino de Pekín, según recuerdo. Llegó a Hawái para repostar y Cheney ya había vuelto. Volvió de pescar en Wyoming o donde fuera, logró hablar con el presidente, se enteró lo que había pasado y lo revirtió. Así que no hubo diálogo directo. ¿Y en qué quedó tanta diplomacia? Los norcoreanos consiguieron un arma nuclear. Creo que con todo esto, con lo que estamos viendo ahora, de algún modo están presión sobre Irán hasta que el régimen iraní vea que no hay forma de poner fin a la guerra de forma permanente. Así que tienen dos opciones: seguir en la lucha, esta dinámica de represalias, que ataque el ISIS, que ataque Israel o hacer algo al respecto. No creo que esa solución pase por Estados Unidos, quizá por China, con Rusia, con la región. Pero Estados Unidos no va a formar parte de esto porque hay demasiados intereses de por medio. La administración Trump está muy influida por los israelíes. No hay forma. Me temo que tiene razón. Me temo que tiene razón. También el Congreso. Cuando tienes a gente como Cotton y Graham y otros que simplemente están los propios sionistas acérrimos. Es muy difícil abarcar dos frentes a la vez. En un gobierno de 3 niveles no voy a meter a la Corte Suprema. Pero si hubiera resoluciones jurídicas que tomar, seguro las metería ahí si tuvieran que ver con Israel. O se ofrece. Y tomen la decisión correcta si están infectados. Y lo están todos. Como señalaron Mearsheimer y Walt, están contaminados por el lobby israelí. Sufre el pueblo estadounidense el asesinato de Charlie Kirk, creo. Déjame precisar esto partiendo de eso. Aunque le guste esta relación, incluso aunque se oponga a ella, los estadounidenses más jóvenes, eso lleva mucho tiempo en evolucionar hacia la acción política, hacia cambios reales en el poder legislativo, por ejemplo. Se puede causar mucho daño mientras tanto. Y Israel lo sabe. Israel lo sabe. Por eso Bibi está atacando tan fuerte. Por eso ese congresista redactó la sección 224. Por eso lo hace. Quiere apoderarse de todo lo que pueda antes de que la presión aumente y acabe echándolo de Estados Unidos. Carol, ¿qué opinas de las recientes declaraciones de Keith Kellogg? Básicamente está sugiriendo el uso de armas nucleares contra Irán. Eso fue lo que dijo. Que rematen el trabajo. Una guerra prolongada no es el modo estadounidense de hacer la guerra. Es una guerra para la que nos han condicionado. A las últimas décadas, cuando intervenimos en Afganistán o Irak, deberíamos volver a como lo hicimos en la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial y acabamos de terminarla. Trabajo, guerra total, aniquílalos y dime cuándo necesitas venir al mesa y quieres hablar con nosotros. Tienes nuestro número. Pero hasta entonces se acabó porque ahora mismo estamos jugando a su juego, no al nuestro. Juguemos a nuestro juego y hagamos que vengan hacia nosotros. Eso parece muy de Jonathan Pollard. Habla igual que Jonathan Pollard. Mira, se sentó ahí en su gran... Básicamente dijo que las armas nucleares no son tan malas.
Deberíamos usarlos. Son cosas que a veces hay que afrontar. Y ya sabes, yo diría que se repite a menudo, pero que pase en la era de las armas nucleares añade una dimensión totalmente nueva. Es escalofriante. Nema, creo que vamos a usarlos. Creo que vamos a usarlas. No me refiero aquí en Irán, espero que no. Pero creo en un otro escenario, Ucrania o el suroeste de Asia, creo que acabaremos viendo el uso de armas nucleares. Me inclino a pensar que será bebé. Pero los invito. Les recomiendo a todos leer capítulos sobre Jonathan Pollard en el libro de Cy Hirsch y luego quedarse con la impresión de que hay una posibilidad para un uso no nuclear, llegado el momento, en esta relación entre Jerusalén y Washington. ¿Por qué lo consiguieron ellos en primer lugar? Bueno, nosotros lo queríamos como disuasión. Bueno, nadie más tiene el arma. ¿A qué te refieres con disuasivo? Nadie más tiene el arma. Nadie más la tiene, a menos que tú meter a Irán en esto. Y me parece un disparate, porque ellos llevan 20 años diciendo que no fabricaban un arma nuclear. Y les creo. Entonces, ¿por qué tenían el arma? Y si repasa las ocasiones en que realmente movieron armas, las que ahora conocemos. Se usaron en guerras convencionales. Por ejemplo, se iban a usar contra el tercer ejército egipcio. ¿Cómo sirven de disuasión y qué buscan disuadir? El poder militar convencional. Bueno, Israel ha demostrado que con ataques preventivos sobre todo, se encargarte de lo convencional, sobre todo si Estados Unidos te ha dado los F-16 o las bombas de 250 y 500 libras y todo lo demás, tú puedes con todo eso. ¿Por qué necesitan armas nucleares? Pues al final las necesitamos para poder activar la opción Sansón. Porque algún día podríamos enfrentarnos a una verdadera coalición de potencia. O quizá nos enfrentemos a un solo estado como Irán, muy superior a nosotros. Y puede que tengamos que usarlo. Me asusta. Me dan miedo porque lo llevan en la sangre. Y cuando digo ellos, me refiero a gente como Smotrich y Ben-Gvir. Cualquiera que lo dude, después de escuchar a Smotrich y Ben-Gvir al inicio del periodo posterior al 7 de octubre, y por las declaraciones que hicieron, quien duda de que tuvieran reparo alguno en usar un arma nuclear está alucinando. Esta gente lo haría, por eso todavía me asusta. Me sigue dando escalofríos pensar en lo que podría desatar este pequeño, insignificante del Mediterráneo Oriental al único, aparte de Pakistán, que posee armas nucleares. Y trato de entender por qué. Bueno, en el fondo lo sé, porque comprenden que al final podrían verse obligados a usarlos. Eso no es disuasión, es tu seguro. Si caes, te los llevas por delante. Hay dos tipos de bombas, atómicas y de hidrógeno. Sí, estaba explicándolo. Lo atómico no solo divide el átomo, lo rompe. Pero el hidrógeno solo fusiona dos átomos y va a ser mucho más grande. Fíjate en la diferencia entre lo que sueles ver al mirar Alamogordo. Prueba o piensas en Hiroshima y Nagasaki y en el atolón Bikini. Ese que era de una nueva clase, la termonuclear. Devastadoramente diferente. Creo que, si mal no recuerdo, fueron 1000 veces. El atolón Bikini tuvo una potencia 1000 veces mayor que Nagasaki e Hiroshima. 1000 veces. ¿Y para qué quieres eso? ¿Quieres suicidarte en tu propia región? Exactamente. Creo que antes de terminar,
déjenme poner un mensaje de Margaret Thatcher dirigido a los iraníes. Esto fue lo que dijo Winston Churchill. Ya se dijo en los años 30. Si cedes ante la agresión, las humillaciones no tendrán fin. Algunos sugieren que debería haber negociaciones. ¿Qué hay que negociar? No se negocia con alguien que invade otro país. Lo devasta y mata a cualquiera que se cruce en su camino. Sácalo de ahí. Haz que pague y que no vuelva a poder hacer algo así. Vaya, esto describe a Donald Trump, de hecho describe a George W. También Bush en 2003. Nos hemos convertido en la muerte. Vi el documental de Oppenheimer la otra noche. Acabo de ver la película. Con Kai Bird y otros que comentan sobre Oppenheimer, bastante interesante. También, particularmente en la última parte de su vida, cuando realmente se desquició y luego se recompuso y resurgió. Solfreda. Pero ya sabes, todo el proceso, desarrollar un arma nuclear fue un proceso que afectó a cada uno de forma distinta y profunda. Pero, en general, creo que era gente de tal nivel que esto es probablemente una de las cosas más peligrosas que la humanidad ha hecho. El propio Oppenheimer quizás se dio cuenta de ello. Creo que lo atormentó. Y sobre todo, cuando se la jugó para detener eso, paso de la bomba atómica original a la termonuclear. Y perdió. Y básicamente perdió, según tengo entendido, y McCullough. Creo que él, y ahora hasta cierto punto otros también, han aceptado esto. A Truman le bastan 1 o 2 segundos, cuando le explican bien lo que implica pasar de la bomba actual. ¿La nueva bomba? Adelante. Ya sabes, no se lo piensan. Nadie pretende entender del todo lo que tu decisión podría implicar. Nadie pone pegas. Nadie pregunta nada. Y jamás me convencería de que Harry Truman lo entendía. Y eso que Truman me cae bien. Creo a fin de cuentas fue un buen presidente. Y desde luego fue el detrás del comité que investigó todas las putas traiciones durante la Segunda Guerra Mundial por grandes contratistas que estafaban a las tropas sobre el terreno, estafaban al contribuyente estadounidense. Su comité hizo mucho bien, pero sentarse allí como acostumbraba, poner cara de piedra y decir, hazlo, sabes, ante esa decisión. Podría decir, bueno, ¿qué tan lejos están los soviéticos? Van a hacerlo, puede que ya lo hayan hecho. Así que puede que ya lo hayan hecho. Aún así, ser el país que hizo eso y lo hizo con tanta ligereza, no querría que eso figurara en mi biografía. O sea, la diferencia entre estas bombas es de varios órdenes de magnitud. Increíble. La bomba de hidrógeno es muchísimo más potente que la bomba atómica. Tenía un buen amigo, mi jefe en el Pacífico, cuyo hermano creo que andaba por los 40 y tantos. Capitán de la Marina, que de hecho estuvo en alguno de esos barcos. Si ves el hongo nuclear, es simplemente increíble. Se ven los barcos mientras la nube en forma de hongo crece y la onda expansiva los alcanza. Bueno, 3 o 4 días después no sabían gran cosa sobre la radiactividad ni otras cosas. 3 o 4 días después subieron a bordo de estos barcos para revisar los registros y evaluar los daños. Bueno, murió de cáncer unos años después y demandaron a la Marina, pero pues al final no salió nada de aquello. Pero perdió a su hermano por un cáncer que claramente le dio por haber estado en esos barcos siendo tan joven.
Hay tantas cosas tan atroces en estas armas. Les recomiendo ver el documental de Ellsberg que acaba de salir y saldrá una mucho más larga, probablemente en unos 6 o 7 meses. Y Dan Ellsberg lo explica muy bien, probablemente. Nadie estuvo más cerca del fenómeno que los científicos que trabajaron en ello entonces. Y cuando hablo de fenómeno me refiero a la posibilidad de utilizarlos. Sí, y dedicó el resto de su vida a impedirlo. Ya sabes, se subió a un jeep con chofer y fue en coche hasta zona cero cuando Ronald Reagan estaba a punto de... Antes de que entrara en vigor el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares o lo que fuera. Teníamos programado, así que íbamos a hacerlo allá en Nevada. Y atravesó las vallas y todo lo demás y fue directo a la zona cero para impedir la detonación. O sea, era un tipo valiente de verdad. Y cambió por completo porque antes estaba muy implicado y llevaba a fondo con el Pentágono sobre todas estas cosas, estrategia nuclear, armas nucleares, todo. Y al ver en qué estaba trabajando, dijo, joder, ¿cómo hago esto? Muchas gracias, Cal, por estar con nosotros hoy. Veamos qué pasa con esta diplomacia. Pero te vas. Vas a estar fuera 2 semanas, ¿no? Sí, me voy. Sin internet, sin nada. No, seguramente ni tendré cobertura, porque allá arriba en la montaña no hay nada de señal. O Superior Montana. Estén pendientes de las noticias, estén pendientes. Bajaremos cada tanto a mirar el celular. Gracias, gracias, Larry. Cuídate. Nos vemos pronto. Nos vemos en un par de semanas, quizá. Nos vemos. Cuídate. Adiós.